Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a nuestra clase en que estamos hablando acerca de lo importante que es cuando todos hablamos de que es muy importante leer las Escrituras, ¿verdad? Estudiar la Biblia es muy importante, pero para estudiar la Escritura, pues es importante trazar bien la palabra, o sea, entender lo que se dice, porque si no se comprende lo que se dice, es muy difícil que llegue el mensaje correcto a nuestros corazones. Yo le preguntaría aquí a la maestra Damaris, que maestra mucho tiempo, de cómo andan nuestros jóvenes en lectura de comprensión. Pues casi no leen ellos, entonces desde la primaria traen muchas deficiencias de comprensión de la lectura. A veces nada más pronuncian los sonidos, pero no se dan cuenta de qué se trata, cuál es el significado. Eso se ha visto en mucha gente, y no nomás en los jóvenes, que hoy tenemos mucho problema de lectura de comprensión, hasta de una revista, de un libro a una novelita sencilla. Lectura de comprensión, yo recuerdo que llevábamos una materia, nosotros en primaria, de lectura de comprensión, que teníamos que leer un texto y poner qué entendíamos del texto. Todo eso, bueno, se fue perdiendo, y realmente eso ocurre en muchos países que la gente le batalla con lectura de comprensión. Ahora imagínense una persona que tiene problemas de lectura de comprensión y va a la Biblia. Imagínense, ¿sí? Entonces, la Biblia sirve también como un entrenamiento para nuestra mente en lectura de comprensión, porque tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo, ¿sí? Para ir comprendiendo bien la palabra. Por eso es que hemos visto aquí algunos principios que nos ayuden a trazar bien la palabra, a entender bien la palabra, podría decir yo, ¿sí? A entender la palabra. Y uno de ellos que pusimos el primero fue que el Señor Jesucristo es el intérprete de la palabra. El Señor Jesucristo, si ustedes leen los evangelios, le da mucha interpretación y mucho sentido, el sentido profundo de la palabra. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cosa que la palabra nunca dijo, aborrecerás a tu enemigo, nomás decía, amar al prójimo. Pero el Señor le da un sentido más profundo, cuando Él nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo amar al prójimo como a ti mismo. Y da ejemplos de qué es amar al prójimo, con la parábola del buen samaritano. Entonces el Señor interpreta más profundamente la palabra. Entonces, para darle un sentido correcto a la palabra, hay que buscar mucho lo que enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó sobre el divorcio, sobre el manejo del dinero, sobre el sentido de la ayuda al prójimo, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre los gobernantes, sobre la religión. Bueno, el Señor enseñó bastante de cosas de la vida diaria y dándole el sentido correcto. Y luego también vimos un segundo principio, que los grandes personajes del Antiguo Testamento no son normativos para nosotros. Lo que hizo David, hay cosas buenas que hizo, pero también cosas malas. Pero no, él no es el normativo. Nosotros no somos davidianos, ¿sí? Somos cristianos. Lo que hizo Abraham no es normativo para nosotros, no somos abrámicos, somos cristianos, ¿sí? Lo que hizo Salomón, pues tampoco. Ni lo que hicieron todos esos grandes hombres de la fe que aparecen, se reconoce que hicieron grandes cosas muy buenas, pero también hicieron algunas muy malas. Entonces, para nosotros no son normativos. El ejemplo bueno, pues hay que tomarlo. Lo malo, pues no. Pero normativo para nosotros es el Señor Jesucristo. Él sí es normativo.
Él nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si David tuvo 7 mujeres y el Señor Jesucristo dice que es un hombre y una mujer, así es como dijo el Señor Jesucristo. Al principio así fue, dijo él. Entonces nosotros nos guiamos por lo que dice el Señor Jesucristo. Si David estuvo en guerras y muchas situaciones difíciles, nosotros no estamos en guerras, ni tampoco vamos a matar gente, aparece en el Antiguo Testamento todo eso. Ni estamos tampoco clamando venganza, porque hay salmos donde se le hace uno muy raro que vaya uno a la Biblia y encuentre un salmo donde David está clamando venganza. O sea, pero no somos nosotros, ellos no son normativos para nosotros. Es el Señor Jesucristo y eso nos ayuda mucho a darle un buen sentido a la palabra, en no desviarnos. Vamos a ver ahora, a continuación, nuevamente otros, para que recuerde este pasaje, que dice en la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dice Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? O sea, hay que trazar bien la palabra, y se puede hacer guardando ciertos principios para no desviarse. Porque, caray, es que a veces sale cada disparate. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era joven, leí un libro acerca de que el libro de Ezequiel, si ustedes han leído el libro de Ezequiel, habla de visiones fantásticas, cómo Jehová defiende en un carro de fuego y cómo ve querubines que se mueven para un lado y para otro y que tiene como ruedas que giran y todo. Y pues yo me acuerdo que leí el libro y era muy famoso eso, que era el libro de Ezequiel, lo que vio fueron platillos voladores, que eran marcianos, ahí lo que él veía. Y eso es un disparate total de no entender el lenguaje profético en que se escribió el libro de Ezequiel. Sencillamente, entonces, si no se traza bien la palabra de verdad, se pueden sacar muchos disparates de ahí. ¿Sí, Noemí? Y esas personas que no tienen memoria de Dios, que no trazan bien la palabra, tampoco se avergüenzan, van por la vida muy ufanos y diciendo tantas cosas. Sí, realmente, se oye mucho disparate, por eso hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Este pasaje que dice, este es el principio que vamos a ver hoy en día. La Biblia se explica con la Biblia, con la misma Biblia. Muchos de los pasajes, si no todos, pero muchos de los pasajes se pueden explicar con la misma Biblia. La misma Biblia los aclara. Por ejemplo, existen más de 1000 textos del Antiguo Testamento que son explicados en el Nuevo. Más de 1000. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que buscar primeramente la explicación que da la Biblia de lo que está diciendo. Muchas cosas las explica la misma Biblia, sin tener uno que inventarle nada. Así que antes de buscar teorías elaboradas, con fantásticas explicaciones de un texto, hay que tomarnos la molestia de investigar la interpretación por la misma Biblia. ¿Sí? Se ocupa ponerle un poquito de ganas y ver qué dice la Biblia al respecto. Y de eso pues vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. ¿Sí? Es lo que me van a acompañar ustedes estos minutos para ver algunos ejemplos. Vamos aquí a ver un ejemplo. Jeremías 31 al 34. Ahí habla Jeremías, que fue escrito como 600 años, Jeremías, antes de Cristo. Él pone este mensaje, Jeremías 31, versículo 31 y 34. No vamos a leer todo el capítulo que habla del tema, nomás lo más resumido, que es el versículo 31 al 34.
en que vamos a leer desde el 27 para entender bien el contexto. Dice, desde el 27, Jeremías 31 del 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un proverbio judío, que cuando a alguien le pasaba, hacía un mal y la pagaba a otro, en este caso el mal que hacían los padres lo pagaban los hijos. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, que es decir, lo escaldado de la uva agria. Era un proverbio. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Acuérdense que decía, y esto lo pagará hasta la tercera o cuarta generación. No, va a haber un nuevo pacto, dicen que eso ya no va a ser así. Eso va a ser responsabilidad de cada persona. Ya no va a ser por familias. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pacto, muchos han dicho que viene un reino milenial que están esperando todavía a que venga ese pacto. Todavía hay gente que está esperando ese pacto. De hecho, los judíos están esperando ese pacto. ¿Sí? ¿Y qué nos dice en la palabra? Vamos a Hebreos capítulo 8, donde se cita precisamente, se da esa cita. Hebreos 8 del 6 al 13. Dice así, el escritor. Hablando de Jesucristo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio de sus injusticias y nunca me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto, pues, explica que es el pacto que hace el Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. No un pacto que va a llegar al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, en un reinado milenial, que va a haber un milenio que se va a reinar aquí en la tierra, ni el pacto que esperan los judíos, que un día va a venir el Mesías que todavía siguen esperando, y que va a haber, no. El pacto, el nuevo pacto, nos lo dice bien claro que es Jesús, el mediador del nuevo pacto, y el nuevo pacto se instauró con Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos cómo citas del Antiguo Testamento se explican en el Nuevo, ¿sí? Ahí vamos nosotros viendo cosas muy básicas, muy sencillas, pero créanme que eso ha causado grandes problemas en muchas denominaciones, por no entender esos principios
básicos. Así que hay un nuevo pacto que es establecido con el Señor, no habla de otro pacto. Dice que lo establecerá con la casa de Israel, pero no nomás con la casa de Israel, fue realmente para todo el mundo. Muy bien, vamos a ir adelante. Aquí habla de los descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Son ejemplos, Dije que hay más de 1000 citas del Antiguo Testamento que se explican en el Nuevo. Así que imagínense. Génesis 12 del 1 al 3. El llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y vean esta última parte del versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. De Abraham viene de familias que eran paganos. Él viene de ellos, Abraham, padre Taré. Abraham sale de con ellos y le dijo Dios a Abraham, vete de aquí, deja tu tierra, tu parentela, deja la casa de tu padre y yo te voy a mostrar otra tierra. Y Abraham, en realidad Abraham no era judío, porque el judaísmo todavía no había iniciado. Y Abraham hoy en día es reconocido como el padre de 3 grandes religiones que existen hoy en el mundo. ¿Alguien recuerda tres religiones que vienen de o reconocen a Abraham como su padre? Una, el judaísmo. Los judíos reconocen a Abraham como su padre. Otro, el Islam. Los musulmanes reconocen a Abraham, que son descendientes de Abraham, los árabes, y es cierto. Y otro, el cristianismo. Reconocemos los cristianos a Abraham también como padre de la fe, es llamado padre de la fe. Entonces, las 3 grandes religiones del mundo vienen de este hombre, de Abraham. Y se cumple ahí lo que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque por el cristianismo, que es la más grande de las 3, se viene y se difunde precisamente el pacto. Dice aquí en Gálatas 3, vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas 3, del 6 al 9, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los judíos decían que ellos eran los únicos descendientes de Abraham, que tenían a Abraham por padre. Decían, somos los únicos, pero no eran los únicos. También estaban, por ejemplo, los árabes. Pero lo que está diciendo aquí, que los descendientes por la fe son descendientes de Abraham, porque con Abraham todavía no había ni la circuncisión, que era el pacto que hizo Dios con Abraham, sino que fue por la fe, porque por fe nos dice la palabra que Abraham salió de su tierra, por fe en Dios, a una tierra desconocida. Le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, por fe. Dice. Y por fe, dice, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, dice, por fe. Entonces, dice, Abraham es padre de la fe,
Y dice, los gentiles, aunque no son judíos, y aunque no nos hagamos circuncisión a los varones, entonces de todas maneras somos hijos de Abraham. Y aquí lo dice, ¿verdad? Versículo 8, el 7, perdón. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los cristianos somos descendientes de Abraham. ¿Sí? Hermano Benito. Hermano, entonces, el 7 que dice saber, por lo tanto, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, cuando muere una persona que dice, bueno, él va al seno de Abraham. El seno de Abraham, es a la fe de Abraham. El seno de Abraham lo refirió el Señor Jesucristo como el lugar de descanso de las almas que son aprobadas por Dios. Le llama el seno de Abraham, porque Abraham es reconocido como el patriarca. Entonces lo pone como el seno de Abraham, ¿verdad? Pero nos dice que ahorita que estamos en vida, nosotros por la fe somos descendientes de Abraham, porque él es el ejemplo de fe. Y nosotros tenemos fe. Fe que tuvo Abraham, que le dijo Dios, vete, sal de tu casa, de tu tierra y tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y cuando llega ahí le dice, a tu descendencia le daré toda esta tierra. Que por cierto es el pleito que hay ahorita, mucho de eso, ¿verdad? Que todavía están peleando esa tierra, ¿verdad? Cuando ya hay un nuevo pacto, que ya no es Israel, los descendientes de Abraham reconocidos por Dios, sino que son los de la fe, que es todo el mundo. Ya Israel queda aparte, sino que queda como en todo el mundo, que los que entren al nuevo pacto son reconocidos como hijos de Dios, como hijos de Abraham, ¿sí? Por la fe, ¿sí? Así que todo eso lo explica en el capítulo 4 el apóstol Pablo, no nos vamos a detener ahí, pero nos habla cómo si el judío desprecia el pacto de Cristo, entonces queda fuera del pacto con Dios, ya no está más en el pacto, ¿sí? Eso es importante, hermanos, porque aún nos han dicho que Israel todavía es el pueblo elegido por Dios. Es más, algunos enseñan que va a haber un juicio especial para los judíos y otro juicio para los cristianos, diferente juicio. Que a los judíos se va a juzgar conforme a la ley de Moisés y a los cristianos conforme a la ley de Cristo. Eso dicen en algunas denominaciones. Y que va a haber nuevamente un tiempo en que se va a reinstalar el templo de Jerusalén. Ahí están algunos sionistas que quieren derribar la mezquita que está ahorita de los musulmanes de Omar, ahí en Jerusalén. La quieren derribar para construir ahí el tercer templo y volver a instaurar los sacrificios de animales y volver a la ley judía. Y dicen que se va a volver a instalar un estado como en el rey David, en donde reine la ley de Moisés. Todo eso son fantasías. Todo eso ya terminó, se acabó, ¿verdad? Todo eso se acabó. Y no va a volver a instalarse el reino de David como ellos quieren. Así lo dice la palabra. El Señor lo dijo, aquí no quedarás piedra sobre piedra. Todo esto se va a acabar, termina el Antiguo Testamento y empieza el nuevo pacto, ¿sí? Con el Señor Jesucristo, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y nada de que a los judíos van a ser juzgados igual que el resto de la humanidad. El que cree en Cristo, por la fe será salvo, el que no crea es condenado. Así lo dice la palabra, ¿verdad? También para los judíos. Nada que va a haber un juicio especial para ellos y que tienen un lugar especial ellos. No, ya todo eso. Bueno, porque él dice que él vino a salvar el mundo, no aquel que Así es. parejo. Así. Y hay una cosa curiosa, fíjese, muy curiosa. De los judíos que existen hoy en día,
se calcula que el 80% no tienen sangre judía. Ustedes recuerden que de las 12 tribus, 10 fueron llevadas cautivas y se perdieron, 10 de las 12. Quedaron 2 tribus, lo que fue la de Judá y Benjamín. Sí, pero después fueron esparcidos en el año 70 cuando se destruye la nación y nuevamente son esparcidos y son llevados, se fueron por toda Europa, por África, por Asia y por allá se casaron con gente inconversa, de tal manera que hoy en día de los que regresaron como judíos, el 80% no tiene sangre judía. Tan es así que está viendo un documental que está prohibido en Israel hacerse pruebas del DNA para saber su descendencia. Ustedes saben que hoy en día usted puede hacer una prueba con sangre, le toman una muestra de la mucosa bucal, le hacen pruebas de DNA y para que le digan si sus descendientes vienen de España o de África o de Rusia, o qué sé yo, sus ascendientes, perdón. Pero en Israel está prohibido, porque si lo hacen, pues muchos van a salir que no vienen de Abraham, ¿sí? Entonces no está permitido, precisamente por eso, porque la mayoría de los judíos de hoy no son judíos, no tienen sangre judía, son de religión judía, muchos, y otros solo por nacionalidad, ¿sí? Porque ni son religiosos, muchos de los judíos son ateos, muchos, ¿sí, Eunice? Y en el tiempo antes, y todavía durante el nacimiento de Jesús, había un registro genealógico sí, de padres ahí, ¿verdad? Y se conocía bien, sí, así la es, descendencia de dónde venían. Y eso se perdió. Todo eso se perdió. Entonces nos explica que los verdaderos descendientes de Abraham ya no es por la sangre, sino es por la fe, que somos los creyentes. Aquí también hay algo del cual se dicen muchos disparates: el reino de Dios. Ustedes saben que hay un grupo que anda de casa en casa predicando que debemos pedir porque venga el reino y que ya pronto está el reino ya a venir, y ya han hecho profecías que han fallado miserablemente desde hace como principios del siglo pasado. Están haciendo profecías que ya viene el reino y pues no llega el reino que ellos han dicho, y que va a haber un reino aquí en la tierra y que va a reinar el león con el cabrito y que todo va a ser dicha y felicidad, ¿verdad? Hay gente que anda ahí diciendo un disparate totalmente ajeno, que habla de mucha ignorancia o mala voluntad de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es muy clara acerca del reino, ¿sí? De lo que es el reino y dónde está el reino, ¿sí? Vamos a leer aquí en Daniel, capítulo 2, 44-45, una de las muchas profecías que hay sobre que vendría un reino. Jeremías, Ezequiel y luego sigue Daniel. Daniel 2, 44 y 45. Este es el sueño de Nabucodonosor, que él sueña con una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido, y llega una piedra y no cortada con mano y lo tumba a la estatua y se pierde, que representa los diferentes imperios en la historia de la humanidad: el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, ¿sí? Y que finalmente es destruido. Bueno, pero veamos el 44 y 45, cuando le interpreta Daniel el sueño al rey Nabucodonosor y le dice lo que había a ver en el futuro. Dice así: que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios es vuestro Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, que pues pudiste revelar este misterio. Bueno, lo que le reveló en el sueño Dios a Nabucodonosor, y lo interpretó Daniel, es que un día iba a venir un reino que estaría sobre todos estos reinos, y ese reino no tendría fin. Y hay muchos disparates acerca de ese reino. Unos que dicen que andan tocando de puerta en puerta diciendo que el reino va a venir pronto, otros que va a ser el reino 1000 años antes de la segunda venida de Cristo, y otros hablan de una tercera venida de Cristo, y que antes del fin de los tiempos va a haber un reino milenial aquí en la tierra. Muchos disparates se hablan, son disparates. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos explica la Escritura acerca del reino? Vamos a ver en Mateo 12:27. Mateo 12:27. Vamos a leer, lo voy a leer yo. Vamos a leer el 24. Desde el 24. El Señor ha echado un endemoniado, lo ha curado, ciego y mudo, y los fariseos decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Algo muy lógico, ¿verdad? Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con Jesús nos dice él: si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llega con el Señor Jesucristo. Veamos otro pasaje que vamos a ver aquí. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3:2. No era para el reino de Dios, no era para el futuro. El reino de Dios era muy contemporáneo a Jesús. Mateo 3:2. Bueno, 1 y 2. La predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, decía Juan el Bautista, ya venía Jesús, y se arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está cerca. Y Jesús dice: si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo, ya llegó el reino de Dios, ya está aquí, le está diciendo. Vamos a Lucas 9:27. Allá cuando ya empezaba la doctrina cristiana. Sí, así es, ya estaba la enseñanza del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo estas en Lucas 9:27, que dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué entiende usted por esto? De las palabras del Señor Jesús. Os digo en verdad, hay algunos de los que están aquí. ¿Aquí en dónde? Donde él estaba, ¿verdad? Contemporáneos de él. Dice: hay algunos de los que están aquí, de los que están aquí rodeándome. Algunos no gustarán la muerte, o sea, no morirán
¿Hasta cuándo? Hasta que vean el reino de Dios. Hasta que vean a ellos, a gente contemporánea de Jesús, les tocaría ver el reino de Dios. No era para el futuro, no está hablando para 100 años, 200 o 2000 años que casi han pasado o más, como dicen que el reino de Dios va a ser instalado en la tierra antes de la segunda venida de Cristo o en un futuro. No, aquí lo dice el Señor bien claro. Dice Él, a de los que están aquí, a algunos de ustedes les va a tocar ver el reino de Dios, que venga. Así va a ser, dice. Y así fue. El reino de Dios vino con poder el día de Pentecostés. Y era el principio. Desde el principio, de tal manera que inicia la iglesia. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Hay el reino de Dios celestial donde Dios mora. Pero el reino de Dios en la tierra es la iglesia, donde Él reina. Sí, hermano Benito. No, precisamente a mi casa fueron los que no predicamos por la calle. Ya me dijeron que podían hablarme la palabra. Y bueno, yo soy cristiano, pero está bien. ¿Sabía usted sobre eso, del reino de Dios? ¿Sabía usted que va a haber un reino de Dios? Sí, que ya lo hay. ¿Cómo ya lo hay? Sí, pues si ustedes están esperando el reino de Dios, le dije, yo no sé hasta cuándo. Están buscando, porque ya está aquí. ¿Qué es el reino de Dios para ustedes? Bueno, va a ser la paz, la tranquilidad, Dios va a poner. Están equivocados. Tienen que llamar la palabra de Dios a la Sagrada Escritura. El reinado de Dios desde ya llegó. Ya está aquí. No saben descifrarlo. Para usted, ¿qué es el reino de Dios? Desde que llegó la palabra hacia nosotros, el Señor Jesucristo le dijo, ese es el reino. El Evangelio de Dios. No es que mire que ya no me explique mal, que no anden bien. Sí, así es. Así es. Hay gente, mucha gente que está esperando que venga un reino. El reino ya llegó. De tal manera que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, conocida como la oración del Padre Nuestro, en la oración dice, venga tu reino, ¿no? Dice, voy a poner la oración que nos enseñó el Señor Jesús. Sí, porque el reino estaba por venir. El reino ya estaba próximo. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿verdad? Se pide que venga el reino. Y el reino vino poco tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo. Muere el Señor Jesucristo y viene el Espíritu Santo con poder, inicia la iglesia y viene el reino. De tal manera que el apóstol Pablo, ya siendo cristiano, ya siendo el apóstol, ya no habla del reino como algo a futuro, ni habla que pidamos porque venga el reino. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1:13. Vamos a leer en el 12 y el 13. Dice Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice claramente aquí, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Él ya habla en presente. Pablo dice, yo estoy ya en el reino, dice Pablo. Y no nomás yo, también ustedes los colosenses, la iglesia en Colosas. Ya estamos en el reino. El reino de Dios ya en tiempo de Pablo ya se hablaba en presente, no como algo futuro. ¿Sí, Noemí? Y nuestra hermanita que se acaba de bautizar, pues ya se enroló en ese reino.
¿Sí? Cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, porque es lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque ya estamos ahí. Ya estamos en el reino de Dios. Y eso tenemos que hacer. Así es. Nuestra hermanita Viviana ya entró al reino de Dios, ya está en el reino de Dios, ¿verdad? Es donde Dios reina. Dice el Señor Jesucristo, dijo, y el mundo entero está bajo el maligno, dijo. Sí, ustedes vean todo lo que se hace. Ahorita veamos las guerras, lo que está haciendo ahí Donald Trump y lo que está haciendo todos sus secuaces, cómo está volteando a todo el mundo. Dijo Dios, el Señor Jesucristo, el mundo está bajo el maligno. Vean toda la maldad que hay afuera. ¿Sí? El engaño, la mentira, el fraude, el robo, la traición, todo lo que hay. Entonces, hay un lugar donde Dios escogió para que ahí reine su Espíritu Santo, que es la iglesia, que está compuesta por pecadores, sí, que los cristianos a veces pecan, sí, que hay cristianos que se vuelven al mundo, sí, que despreciaron el reino, sí, pero este es el reino de Dios. Y dijo Señor, y ese reino no tendrá fin. ¿Han pasado cuántos años desde que inició? Pues 2000 casi, 2000 años desde la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué reinado ha durado 2000 años? Ningún reino. Hitler dijo que su tercer Reich que él construyó que iba a durar 1000 años y pues no duró ni 3 años. ¿Sí? Aún el Imperio Romano, que duró varios siglos, los imperios caen, los reinos caen. El imperio de Alejandro Magno, los griegos, los macedonios, los persas inclusive, que duró mucho tiempo los persas, todos esos reinos se acabaron. ¿Dónde están? Pero el reino de Dios es un reino espiritual. Y por eso no se puede acabar, porque es espiritual. Permanece para siempre porque es un reino espiritual. ¿Sí? ¿Noemí? Y parte de lo que hacemos nos puede parecer como muy sencillo, como estar aquí, como Él nos ordenó que cumpliéramos esta parte de recordar su muerte y es parte de cumplir pues sus estatutos, ¿verdad? Lo que dice en su reino. Son cosas sencillas, pero para Él es muy importante. Precisamente en eso radica la grandeza del reino, en su sencillez, en que es espiritual. Si se tumbara este edificio, la iglesia persiste. Nos reunimos en la casa de cualquiera de los hermanos. La iglesia persiste, y así ha persistido a través de los siglos, a través de persecuciones, a través de todo. La iglesia persiste porque no consiste en algo material, sino en algo espiritual. Es que no puede ser destruida, ¿sí? Está en una idea, en el evangelio, que transmite ideas, conceptos, que transmite espiritualidad. Eso no se puede quitar, ¿sí? Pueden matar gente, pero hay otros que siguen, ¿sí? Siempre está eso. Bueno, iremos un poquito adelante. Por ejemplo, también tenemos que Jesús explica algunas de sus parábolas. También eso es importante. El Nuevo Testamento también se explica a sí mismo. Por ejemplo, parábola del trigo y la cizaña. A ver si nos da tiempecito aquí. Vamos a ir a Mateo 13. Son ejemplos de cómo la Biblia se explica a sí misma. No digo que en todos los casos, pero muchos sí. Mateo 13, 24 al 30. Viene ahí la parábola. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vino entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo, por la semilla que hace buena harina. La cizaña, una planta, pues que amarga, que echa a perder el trigo, ¿sí? Es maleza. Y de ahí viene que alguien dice: pues estás metiendo cizaña. Viene de esta parábola. Estás sembrando cizaña, dice, cuando alguien está echando a perder una relación, ¿sí? Entonces, por lo menos la Jesucristo no iba a saber a quién va a pasar. Así es, y cuando él explica, del 32 al 39, el Señor le explica, ¿no? A veces se ha caído ahí en muchos errores por no atender la explicación que da el Señor. Sí. Déjeme, y el 36, puse ahí 32, pero es del 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándole a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. No hay problema con eso, ¿verdad? Es el Evangelio, la buena semilla. Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Cristo. Así es. Pero aquí vean el 38. El campo es el mundo. Aquí viene una cosa muy importante, porque el Señor pone muy claro dónde está el campo. Aquí llama el campo al mundo. Al mundo. Y muchos han dicho que el campo es la iglesia. Y de ahí las consecuencias se sacan diferentes conclusiones. Porque si es el mundo, entonces quiere decir que ¿dónde están buenos y malos? ¿Dónde permanecen? ¿Cuáles son en dónde está la buena semilla? Dice: son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los cristianos. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? El mundo, o sea, los malvados, ¿sí? Son hijos del malo porque hacen lo malo, ¿sí? El enemigo que la sembró es el diablo. El diablo sembró a la cizaña. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, el Señor en la parábola le dicen los segadores: ¿quieres que recojamos la cizaña? No, dice: espérense, no sea que vayan a recoger también el trigo, porque al principio la cizaña y la planta del trigo al principio se parecen mucho. Al principio dice: no la vayan a recoger el trigo, déjenlo que espigue, y entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña, y entonces ya la recogen. Ahora, si yo digo que el mundo es la iglesia, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué se debe hacer con los malos que estén en la iglesia? ¿Se deben correr o se deben dejar? Según la parábola, entonces, déjenlos. Entonces, en muchas denominaciones dan esta parábola como ejemplo de que una persona, aunque sea mala, pecadora, hija del diablo, pues vamos, como lo pone aquí, que se le deje en la iglesia, porque en la parábola de la cizaña dice que se le deje hasta el fin del mundo, y que entonces Dios escogerá los buenos y los malos. Pero eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña continuamente que el que está en la iglesia y persiste en pecar, se ha retirado. Es lo que dice la palabra. Pero en cambio, si se dice que el campo es el mundo, entonces ¿dónde están los buenos y los malos? Pues en el mundo. ¿Y de dónde va a separar el trigo de la cizaña? Del mundo. Entonces en el mundo Dios nos da una explicación aquí por qué hay malos en el mundo. ¿Por qué Dios permite que hay malos en el mundo? Pues aquí lo dice: déjenlos. Llegará el momento de la siega
y entonces va a separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? Pero entonces, cuando las personas interpretan que el campo es la iglesia, las conclusiones que sacan son muy equivocadas. Pero el Señor lo explicó, el campo es el mundo. Es lo que dice aquí. No dice que es la iglesia el campo, sino el mundo. Y por eso Dios deja que haya buenos y malos para el final de la siega, entonces sí separar buenos de malos. Es lo que está enseñando. Entonces, el principio que yo estoy aquí queriendo dar precisamente, que antes que pensar en explicaciones fantásticas, investiguemos la interpretación que nos proporciona la misma Biblia. ¿Sí? Y estemos atentos muchas de las explicaciones del Maestro Jesús son muy bien concretas y las puede uno entender fácilmente, poniendo un poco de atención. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma en muchos de los casos. Entonces eso ayuda a que no nos estemos confundiendo. ¿Sí? ¿Algún comentario ya para terminar? ¿Sí, hermano Benito? Hermano, nada más imaginémonos, de que un cristiano fuera a enseñar la palabra en una congregación de esas, ¿sí? erróneas. Imagínense, saldría apedreado de ahí. Pues sí, así porque es. ellos están, según las personas esas, dicen que son los testigos de Jehová. Les dicen, sí, yo estoy de acuerdo que Jehová es Dios. Pero entonces ustedes no creen en el Hijo, no creen en el Hijo que su Padre lo envió aquí en la tierra. Pero es que Jehová, usted tiene un jefe de trabajo, ¿a quién le hace caso? ¿Al jefe o al hijo del jefe? No, dije, claro que es el jefe, dije, pero mandó a su unigénito aquí para que todo aquel que creyera en él fuera salvo. Él es el único conducto, él es el único puente que va a llevar al Padre. Así es. Y ustedes, si no creen en el Hijo, dije, ahí van a seguir todo el tiempo, esperando a que venga el Hijo si ya vino. Así es. ¿Usted está seguro? ¿Ustedes son testigos de Jehová? Entonces yo soy testigo de Jesús. Si vamos sí. a entrar en todo eso, no me van a dejar. Sí. Mejor ahí para. Sí, y muchas veces son gente que lo hace de buena voluntad. Y lo hacen de buena voluntad porque están convencidos que así es. Porque alguien así les enseñó y ellos así creyeron. Ellos están convencidos en su mente que así es. Entonces, bueno, hay que tener amor por la verdad, para buscar la verdad. Y a veces uno tiene que decir, no, pues estoy equivocado y voy a corregir, ¿verdad? Eso es muy importante, muy importante. Muy bien, dejamos aquí nuestro hermano Asael que nos lleve.